¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Hoy entrevistaremos a Paola Andrade con un episodio al que hemos titulado Ecuador también dice no más. Soy Mónica Maruri y los invito a acompañarme en esta dura entrevista, pero sin embargo de gran aprendizaje. Paola Andrade, quien es superviviente de abuso sexual y fundó junto a su esposo la primera organización de erradicación del abuso sexual en el Ecuador, dice ella que para que nadie viva lo que ellos vivieron. Con ella hablaremos sobre los sobrevivientes del abuso sexual, sobre lo que deben enfrentar, sobre el trabajo y apoyo a las víctimas, sobre la agresión sexual y la impunidad. Y un tema bien interesante, ella compartió con nosotros cuál fue su camino desde que decidió dedicarse a esto, teniendo una productora de televisión y decidió enfrentar este tema, cuál es el proceso para la creación de Ecuador Dice No Más y qué recomendaciones ella le daría a los que están por emprender. Y les quiero decir algo, aprendí con ella el significado de la palabra Satori, el despertar del propósito en la vida, que es aquello que le hizo darse cuenta que a esto se tenía que dedicar. Escuchémosla. Paola Andrade, invitada a Buenas Razones para Conversar, pero además una amiga muy querida de muchos años. Bienvenida, qué gusto tenerte, qué gusto poder tener este espacio para que conversemos y para que nos cuentes quién eres, qué haces, qué has hecho, de dónde vienes y a dónde vas, que probablemente es como lo más importante y lo que más marca o más nos demuestra de qué está hecha una persona. Cuéntame un poco, ¿de dónde vienes? Vengo de muchos años de sufrimiento, creo, de haber sido víctima de abuso sexual. Y luego de encontrar un hombre que vivió lo mismo que yo, y casarme con ese hombre y construir una familia. Y tener que lidiar con todas estas secuelas sin ninguna referencia. Yo creo que si hay algo que a mí me marca mucho es que cuando salimos con esta campaña en el 2016, la mayoría de medios, periodistas, personas que nos entrevistaban, nos preguntaban ¿por qué no hablaste? Y yo le decía porque no había ningún recurso, desde mi madre, mi abuela, la escuela, un libro, una serie, un póster, qué sé yo, una promoción en televisión, un artículo en revista, un afiche en la calle que me dijera que lo que me estaba pasando tenía un nombre y no debía pasar. Entonces, vengo de eso, de toda esa incertidumbre, de todo ese vacío, y luego de un trabajo realmente interno de autoayuda a través de libros, de leer mucho, de empezar a meditar para lograr un poco de silencio en mi mente, y que cuando hubiera un poco de silencio, lo primero que despertara fuera la curiosidad de qué es lo que me pasó, y googleara y me saliera que una de cada 4 niñas y uno de cada 6 niños en el mundo había vivido lo que Ricardo y yo habíamos vivido. Y entonces yo dije, ¿por qué la gente no está incendiando las calles? ¿Cómo es posible que la gente no esté peleando por esto? Y luego vine Ecuador y nada, no había nada, no había una página web, ni siquiera del gobierno, no había un número al que llamar, no había una historia con la que tener referencia. Y me senté frente a mi esposo y le dije, yo quiero cambiar la historia de mi país. Estoy con una pizarrita en el cuarto, con una camita, y le dije, esto se llama, yo había investigado tanto, se llama Satori, que es el despertar del propósito en la vida, ¿no? Y esto sonaba aterrador. Ojo, que ahorita yo lo cuento, pero sonaba aterrador, Mónica, porque mira, yo le doy, tengo esta decisión, y la primera es, no, pero los dos no podemos hacer esto, porque si no, no vamos a poder comer, porque teníamos una productora en esa época, que es lo que permitió que la campaña fuera tan exitosa, ¿no? Que tú te quedas en el trabajo para poder comer, y yo me lanzo a esta aventura de acá. ¿Y qué pasa si tu mamá se muere? Mira mis preguntas, ¿eh? ¿Y qué pasa si todo el mundo cree que tú eres gay porque fuiste abusado? ¿Y qué pasa si nadie nunca más nos da trabajo? ¿Sí? Y Ricardo me respondió, si se muere, se muere. Esto es más importante, porque yo le decía que yo siempre he sido como la
Ricardo es más calmado, es más sereno, yo siempre he sido la del ímpetu, la que duerme yo siempre tengo que tener un propósito, algo. Si yo veo algo en la calle, yo necesito resolverlo, esa ha sido mi naturaleza. Entonces, yo tenía miedo y estas dudas realmente no eran sobre mí, era más que nada, te voy a arrastrar a ti, como te he arrastrado durante 20 años de nuestra vida, y te voy a arrastrar aquí, puede ser que te pasen cosas. Y él me dijo, como me había dicho en los últimos 20 años, creo en ti ciegamente. Él creía en mí ciegamente y me dijo, nada, esto hay que hacerlo, esto es más importante que tú y que yo, y lo que pase con nuestras vidas. Y ahí hicimos pasar uno por uno a nuestros hijos al cuarto, mira tú, y les contamos lo que nos había pasado, porque nosotros le habíamos disfrazado las historias de, sí, yo odio a mi hermano porque me pegaba mucho, yo no me llevo con mi papá porque era muy violento, y les dijimos las historias sin detalle, y le dijimos que íbamos a salir a decirle a todo un país lo que nos había pasado, y que íbamos a hacer por primera vez una campaña, como veníamos haciendo para clientes como Sony o Papelesa o Grupasa o cartoneras, y que vendíamos productos, y que lo que íbamos a vender era la prevención. Esto sonaba una locura, ¿no? Sonaba una locura. una locura. Es una atrevida. Y además, entonces ahí yo le dije dos cosas, que le dije, bueno, no me preguntes por qué, pero esto no se trata de Ecuador. Siempre es algo. Y hoy día en el desayuno que conversábamos lo repetíamos. Qué bestia esto. Y la segunda cosa es, y ahí se me rompe la voz, porque si podemos ayudar aunque sea una persona. Así es. Nunca, mira, hace 2 semanas, el sábado hace 2 semanas, estuve inaugurando desde Ecuador los grupos de apoyo en Querétaro, México. Y ella no encontró apoyo para hacerlo en México del Estado, y lo hizo con nuestra metodología. Y ella, cuando ella inauguraba esto con 200 personas ahí, que han conseguido psicólogos y atienden a no sé cuántas personas, ella decía, mi país no me respondió, y a las 4 de la mañana me respondió Paola y me dijo, estoy exhausta, no he dormido, pero justo acabo de terminar la metodología para UNICEF, te la mando en este instante. Entonces, ¿me entiendes? Cuando veo eso, digo, cuando tú haces algo solo por amor, sin buscar nada de cambio, y arriesgando, porque no era la vida lo que arriesgábamos, pero sí arriesgando. No, arriesgabas que te señalen, que te etiqueten, que no conseguir otros clientes porque estabas metido en un tema tan fuerte. Además, ir denunciando estas cosas por la vida, terminas denunciando gente importante o gente con posición. Es fuertísimo. Sí, sí, súper fuerte, pero estamos enamorados de Lidia. Ricardo dice que juntos tenemos 4 hijos. María Alejandra, María Paz, Ricardo y Ecuador y más. Así que fue un hijo que parimos de la necesidad de ser los últimos, porque el dolor es tan grande que de verdad el pensar que puedes proteger a un niño o una niña que no tiene la capacidad de estar en este podcast con usted y tener esa voz, era un amor, sigue siendo un amor loco, apasionado y que valía la pena, ¿no? Entonces, yo te diría que vengo de ese recorrido y nunca sola, siempre de la mano del que fue mi novio, mi esposo, y que fue ideal porque lo hizo, permitió también al salir como una pareja, no salí solo yo, también permitió una oportunidad de que muchos hombres, y se ha denunciado abusos por parte de hombres justamente por tener esta pareja. Yo cuando ya más adelante, Inglaterra, imagínense, la organización que nos dio el logo, porque yo presenté el proyecto a nivel internacional, después yo producía para esa organización, nos nombró caso de éxito, estuvimos en Harvard presentando esto, y la organización decía que habían dos cosas puntuales que lo habían hecho que sea considerada tan potente. Tan potente. La primera era que 2 productores, comunicadores, hicieran la campaña, y la segunda, que fueran una pareja, porque permitía visibilizar realmente la brutalidad del daño contra el hombre y la mujer, aunque la mujer siempre es más vulnerable que el hombre, eso es importante decir, pero sin embargo, Lidia, vemos mucha violencia, mucho tema a nivel de hombres y no sabemos de dónde viene, o dependencia de alcohol o drogas, y esto es una explicación. Y es consecuencia de esas heridas psíquicas, psicológicas que están ahí en el fondo. Dices que empezaste en el 2016. Wow. Y desde entonces han pasado muchas cosas. Y si tú tuvieras que resaltar desde ese momento hasta acá,
¿A dónde estás? ¿Qué has avanzado? ¿Qué ha ocurrido? Uy, es que es, primero, como un ejemplo, yo creo que es algo que lo hablábamos antes de empezar, yo salí al aire el 2016, pero esto empezó por el 2013. Entonces lo que yo hice es un benchmarking, que es un análisis de todo lo que pasa a nivel mundial, y eso es para si nos escuchan personas de otras organizaciones. Yo traducía al chino, al japonés, traducía al inglés, al alemán y ponía abuso sexual en muchos idiomas a través del traductor de Google al portugués, y empecé a hacer una investigación que es lo que se llama diseño de pensamiento para saber qué había y qué no había en el mundo. Y ahí es cuando yo me doy cuenta de que había muchísima investigación en papel y había poquísimo material audiovisual y de fácil acceso a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces me di cuenta que fue como una revelación, porque justo lo que nosotros éramos nos permitía, de alguna manera, utilizar todas estas investigaciones que había a nivel mundial y convertirlas en herramientas de fácil uso. Entonces, eso me dio a mí, esta investigación a nivel mundial me dio a mí una idea del camino. También me di cuenta, porque a través de esta investigación, que es la que me hizo a mí pararme frente a Ricardo, que en la mayoría de los países son mujeres y hombres que han vivido el abuso quienes han generado los cambios en política pública, las campañas. Un ejemplo mundial es Oprah Winfrey, por ejemplo. Otra, Erin Merrick, con la que yo trabajé en Chicago y que va cambiando más de 40 estados de los Estados Unidos y que sea obligatorio la prevención. Bueno, hemos trabajado con supervivientes como Sebastián Patromo en Argentina, que ha cambiado las leyes también. Entonces, ahí es cuando yo veo a través de la investigación de que el planteamiento era una campaña en que los dos seamos protagonistas, que no es nada bonito, porque no es como ser protagonista de un artista ni nada, sino a través de revelar tu historia, ¿no? Entonces, esto es importante como citar lo que es previo al lanzamiento. Y de ahí, una de las cosas que a mí más me ha marcado es que cuando yo empecé a ver para atrás me di cuenta, Mónica, yo vaciaba un cuaderno a la semana. Imagínense un cuaderno entero. No puedo entender y solo lo puedo, yo no soy una persona religiosa, pero creo en Dios. Y la única manera de poder explicar lo que hemos logrado es que ya no hay video que entre, porque si tal vez habría un video de 1 hora, ahorita estamos estamos con Ricardo con el anhelo de hacer un documental, de hacer una asociación con una productora y generar un documental, ¿no? Para contar esta historia y la historia también de nuestro matrimonio que estuvo a punto de romperse este último mes, que es interesante entender, ¿no? Y que lo hemos retomado y que hemos entendido que el holocausto de lo que vivimos de alguna manera lo absorbió mi familia. Y es importante entender eso porque muchas personas que deciden generar algo con sus propias historias también tienen que poder saber esto para que se cuiden, porque si nos hubiéramos cuidado de alguna otra forma, tal vez no se hubiera visto afectadas las cosas como se vieron. Pero es que, Paola, antes de hacerlo nunca sabes lo que va a pasar. No. Y entonces, y efectivamente, la manera en que lo has hecho tiene un costo emocional fuerte y me imagino que en el camino fuiste aprendiendo a protegerte y a proteger a los tuyos y eso no es en pasado. Vas a tener que seguir aprendiendo a protegerte y a proteger a los tuyos, a proteger a tus seres queridos y no solo a entregarte por todos los que lloran por ayuda. Exacto. Y yo creo que ahí viene un tema que son las secuelas del abuso sexual en un superviviente. Aquí es importante aclarar, víctima es una persona que está viviendo abuso, sobreviviente es una persona que ya no está viviendo abuso, pero que todavía lo ha contado. La diferencia entre víctima y sobreviviente es que lo habló, ¿sí? Pero sin embargo todavía está entre y superviviente, que es lo que nosotros nos consideramos una persona que le devuelve más a la vida de lo que la vida le dio. Cuando ya generas con eso un cambio social, ¿no? Pero cuando yo cuento esto de los cuadernos, porque no puedo explicar la velocidad en la que fuimos. Nosotros salimos con una campaña tal como si nos hubieran pagado $1 millón, aunque pusimos nuestros ahorros. Eso es importante entender. Entonces yo tenía objetivos comunicacionales, objetivos humanos, objetivos legales. Al año calendario de la campaña, yo ya tenía 3 campañas. Tenía una con el municipio de Guayaquil, era consultora de UNICEF y escribí la campaña
ahora, y generé una campaña que se llamaba Ahora que lo ves, di no más. Imagínense, ya éramos aliados a las Naciones Unidas, nosotros fuimos hasta Nueva York, repartimos más de 500 sobres en la nieve, tenemos todo grabado porque somos productores. Mis hijos doblaban sobres en un cuarto chiquito de hotel sin presupuesto, y uno de esos sobres, porque ya para esa época, en un año teníamos grupos de apoyo, nosotros atendimos a más de 450 niñas, niños y adolescentes y todas sus familias en 3 ciudades del Ecuador, gratuitamente, y eso le llegó a Anthony Lake, el director de las Naciones Unidas, que escribió a Ecuador y le dijo, ¿cómo es posible que haya 2 sobrevivientes haciendo esto? Y UNICEF nos llamó y nos dijo, aliémonos. Entonces, para el siguiente año, imagínense, ya éramos aliados a las Naciones Unidas, teníamos ya grupos de apoyo para madres y grupos de apoyo para víctimas. La campaña había barrido 2 récords, había tenido récord de sintonía, la fuimos a presentar, bueno, le hablamos a Úrsula Estrenje, la llevamos a Ecuavisa y durante 3 meses se pasó en Ecuavisa, después se pasó en Teleamazonas al mismo tiempo, y empezaron miles de víctimas a hablar. Para el siguiente año salieron, gracias a este efecto dominó, más de 13,000 casos de abusos sepultados dentro del sistema educativo, ¿sí? Y ahí teníamos ya 3 campañas, la original, la de Naciones Unidas y una con municipio de Guayaquil. Y empezamos al siguiente año ya a producir material para la organización a la que nosotros le habíamos pedido permiso para utilizar la imagen. Vinieron desde Inglaterra acá porque no entendían cómo habíamos logrado todas estas cosas, cómo estaba de repente UNICEF en una campaña. Fue la primera vez que la marca No More, que estaba ya en 1600, una coalición de 1.600 organizaciones, la primera vez que No More se asociaba con UNICEF. Imagínate. Imagínate. Entonces, el efecto fue impresionante, lo que fuimos consiguiendo fue impresionante. Y para el 2018, yo me tomo con Ricardo las primeras vacaciones, que se me burla todo el mundo de las primeras vacaciones porque fueron 4 meses, donde nace la 4ª campaña, que es Misión Prevención, porque íbamos aprendiendo Misión Prevención es la de los colegios. Es la de los no. colegios, sí. Y nace porque todo era tan rápido, y yo me acuerdo que con UNICEF hemos generado casi unos 50 o 60 videos y material que ya se estaban con guías educativas pasando obligatoriamente todas las escuelas. El video de las reglas es uno de los más vistos en la historia del Ecuador y a nivel de Latinoamérica. Yo para eso ya el tema de la prescriptibilidad de la denuncia lo fuimos a trabajar en Argentina con Sigrid Cuna, que era la persona que lo sacó en Argentina, y luego lo trajimos a Ecuador y luego pasó a las leyes también eso. Entonces, para esto también, mientras hacíamos todo esto, viajábamos capacitándonos. Mire, la única manera de explicarlo es esta. Desde el 2016 hasta el 2018, nosotros trabajamos 22 horas al día durante 7 días a la semana. Hoy en Buenas Razones para Conversar estamos con Paola Andrade, fundadora de Ecuador Dice No Más. Con ella estamos hablando sobre el abuso sexual, sobre las víctimas del abuso sexual en Ecuador, sobre el proceso que Ecuador Dice No Más siguió y sobre las recomendaciones que ella le haría a familias, a personas que se dedican a esto y sobre todo a la sociedad. Continuamos. Tengo preguntas que hacerte. La primera, súper importante que hayas dicho lo de capacitándonos, porque cualquiera puede pensar, como a mí me abusó mi jefe, ya soy experta en abuso, y te tienes que capacitar, porque en realidad, si te abusó tu jefe, que sé que no es el caso de lo que tú estás hablando en el trabajo concreto de Ecuador Dice No Más, sino solo soy una víctima, todavía no soy capaz de ayudar a otros si no recibo la capacitación, y ese es un tema que sí creo que hay que siempre como resaltar, que tienes que formarte, porque de lo contrario, solo eres una víctima denunciando o dejando salir el dolor enorme que puedes sentir. La otra cosa que has tocado el tema de cambiar leyes, pasa por como muchas cosas en el mundo que hemos visto, que si dispararon en un colegio había que cambiar leyes para que en los colegios no pueda entrar alguien con un arma, para que nunca más pase algo así. En el caso de ustedes, en Ecuador, ¿había que mejorar la legislación para proteger mejor
a los niños o no hacía falta? ¿Lograron algún cambio en este sentido? Porque muchas veces he oído que la legislación ecuatoriana es excelente, que lo que hace falta es aplicarla. No sé si ese era el caso de lo que encontraste o si había insuficiencia de normas legales para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Sí, sobre la primera, yo creo que es importante siempre saber que uno tiene que dejar una huella de excelencia en la vida en lo que uno haga, ¿sí? Y la huella de excelencia viene de preguntarse qué me falta, ¿no? ¿De qué manera puedo llevar a cabo esta misión de la forma más responsable para generar realmente un cambio que sirva a los demás? Entonces, yo lo que acabo de decir era mi visión. Yo decía, no basta con ser sobrevivientes, ¿no? No basta. Y no basta solamente porque ojo, que nosotros éramos dos en ese momento sobrevivientes que estábamos generando una campaña para los cuales teníamos toda la preparación para generar la campaña. Porque eran comunicadores. Porque éramos comunicadores, porque somos productores. Sin embargo, había que entender la problemática desde adentro. Es decir, había que entender y nosotros nos formamos como especialistas en la prevención, nos formamos en realmente las organizaciones más importantes a nivel mundial como Darkness to Light, presencialmente a través de convenios con UNICEF en la National Children Advocacy Center, que es el centro más antiguo en los Estados Unidos, con uno de los 5 héroes del mundo que se llama Chris Newling, en la National Children's Alliance en Washington y también en Argentina. Es decir, nosotros, y en Nueva York con No More y en Inglaterra con No More. Nosotros lo que hicimos fue saber que teníamos que completar esta formación porque más allá de simplemente la denuncia, necesitábamos poder generar capacidades en otras personas. Por supuesto. No las había en Ecuador. Es decir, si hubiera habido en Ecuador, yo en los proyectos hubiera contratado personas. Entonces, como no las había en Ecuador, lo que nosotros íbamos, aprendíamos, transformábamos y aplicábamos. Entonces, eso fue parte de lo que usted dice. Y claro, para las personas que nos escuchen, es importante siempre dejar una marca de excelencia. No basta solamente el ímpetu o el deseo, que es la base, pero también hay que saber cuáles son sus limitaciones y saber si es que o puedes formar un equipo o puedes rodearte de personas que te pueden ayudar o puedes desarrollar esas capacidades. Y en la segunda, en ese momento, una de las primeras cosas por las que nosotros, yo me acuerdo que en la reunión que tuve varias reuniones con el alcalde de Nebot, que fue la primera autoridad que nos ayudó sin pedirnos nada a cambio, y eso es algo que se agradece mucho. Una de las cosas que me quedaba claro es que yo no podía denunciar a mi abusador porque mi crimen había prescrito. Igual pasaba en el caso de Ricardo. Y venía de este trabajo ya en Argentina. Entonces, en Argentina, en el Senado... Lograron que no prescriba. Ajá, lograron que no prescriba y nosotros estuvimos ahí. Entonces, eso nos hizo que lo impulsemos acá en Ecuador. Yo fui realmente porque fui invitada a un congreso en Argentina a hablar de lo que había logrado con la campaña porque había llegado el video de las superreglas y todo, pero terminamos en el Senado de la Nación con otros sobrevivientes de Chile, que son los que denunciaron a Caradima y los que tienen para la confianza, que es una organización con la que yo trabajo en alianza y es mi aliada hoy. Entonces, esto también nos hizo entender que esta ley era importantísima y esta es la ley que pasó y es una de las que permite que a partir de ese momento ningún niño tenga que volver a pasar ese vía cruces de que ya, en Argentina se llama la ley de respeto al tiempo del sobreviviente. Ay, qué bonito. Muy bonito, porque sobre todo porque es raro que un niño tenga la fuerza para la denuncia, aunque de eso se trata el trabajo que ustedes han hecho con colegios y que sea obligación en todos los colegios ver los videos y las campañas para que el niño sepa que sí tiene voz y que puede denunciar. Sin embargo, es súper difícil que un niño denuncie adultos, que un niño denuncie personas más grandes, es difícil. Y entonces me imagino que en la mayoría de los casos del planeta prescribía antes de que el ser humano encontraba los recursos emocionales para denunciar. Exactamente. Y justamente por eso, sí, este es un crimen, lo que genera son dos cosas, parálisis y mutismo, ¿no? El abuso sexual genera parálisis y mutismo. Y así sea que la persona tenga todos los recursos, hay que respetar el tiempo que le tome. Entonces, esta ley es la que nosotros impulsamos y la que pasó, por eso digo que para nosotros fue algo muy importante que se dé, pero también tuvieron que hacerse muchísimos cambios a nivel de fiscalía, porque habían leyes que se aseguraban de que haya revictimización. Y eso lo vimos ya
con UNICEF, que esto lo trabajó UNICEF con justamente Chris Newlin, la National Children's Alliance. Pero también, por otro lado, hay mucha gente que cree que todo en Ecuador se resuelve con más leyes. Y las leyes están ahí. Pero lo importante es saber que en el crimen del abuso sexual solo el 15% de los abusos se denuncian. Eso significa bien poquito, que 85 de 100 personas deciden callar. Entonces el problema no está en la ley, el problema está en cambiar las creencias que sostienen las normas y que amparan el comportamiento de la gente que decide ponerse del lado del agresor, justamente para proteger el prestigio de la institución, llámese esta familia, llámese esta iglesia, cualquiera que ésta sea, escuela, etcétera, ¿no? Entonces sí, es interesante entender que ahí nos dimos cuenta de que no se trataba solamente del tema políticas públicas y que hay otras organizaciones como UNICEF impulsando políticas públicas y que nuestra posición era en cambiar estas creencias a través de campañas y herramientas que permitan generar adultos entrenados capaces de criar niños que no sean abusados y niñas que no sean abusadas. Pensaba, es un ejemplo que no es de Ecuador, pero que es enorme y es gravísimo, el del médico de las gimnastas olímpicas de Estados Unidos, que pudo abusar durante decenas de años y qué más empoderado que una gimnasta que sale al escenario y que es famosa, y que había toda una red que lo tapó, que al colega yo no lo voy a denunciar. El colega se sentó y me dijo, te juro que yo no les he hecho nada. Estas niñas están mintiendo y van a arruinar mi carrera. O sea, es una serie de... Y cuando tú escuchas el juicio, no sé, seguro que tú lo escuchaste, y escuchaste las declaraciones, dices, qué horror, qué barbaridad, como el sistema lo sostiene. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? No necesariamente hablamos de leyes, sino de una serie de lealtades entre los adultos, de sistemas de lealtades y de sistemas de confianza y de defender el statu quo y de proteger la imagen de la institución, que es fuertísimo y que se hace a costa del niño. Sí, y ahí yo lo llamo que nosotros tenemos un sistema adultocéntrico, ¿no? De hecho, la mayoría de los abusos de Nazar, que es este médico, se realizaron frente a las madres. Pero una madre es incapaz de cuestionar lo que está haciendo un médico con su hija, así sea inapropiado, y frente a ella, porque, porque simplemente el abuso sexual se da siempre en una instancia de asimetría de poder. Y un niño o una niña o un adolescente no tiene el mismo poder que un adulto o una adulta. Entonces, es muy importante que este tipo de creencias que sostienen estas normas se desbaraten, ¿no? Y también, yo siempre cuento mi historia, porque yo digo, yo siempre he sido, como la gente me escuchará, a ver, yo era la directora de campaña del colegio, ganamos la campaña en quinto y en sexto curso, había ganado premio de oratoria, había ganado premios mis escritos salían en el periódico, hablaba hasta por los codos, y no se trataba de no ser empoderada o no hablar, se trataba de no poder elaborar porque no hay palabras para nombrar lo que te está pasando, simplemente porque no existe una cultura de autoprotección y porque como el tema de la sexualidad es un tabú, es un tema que no se habla. Entonces, yo me doy cuenta de que lo que me pasó cuando a los 16 años la banda del Bronco Rojo viola a Alba de Moreno, que era una clienta de mi mamá. Y yo la escucho en el estudio de mi mamá, que era donde mi mamá tenía una agencia de representaciones comerciales, contar lo que le pasó. Y pues la veo con Alberto Borges, a contar a Alberto Borges en las noticias. Alberto Borges era muy amigo de mi abuelo, que mi abuelo era un pintor, eran súper amigos. Entonces yo lo veía siempre, Alberto Borges, en las noticias, y yo digo, oh, esto pasó. Es decir, yo no tenía las palabras para poder decirlo. Entonces, creo que eso marcó de alguna manera un hito en mi vida y me he pasado estos últimos 5 años junto con Ricardo poniéndole esas palabras en la forma más simple y traduciendo todas aquellas investigaciones complejas y profundas en herramientas fáciles de usar, amigables, para todas las edades, ¿no? Ahora esta mañana, por ejemplo, capacito a toda la red de Fascinarme y tenemos las primeras guías inclusivas
creo yo. Las personas con discapacidad y con discapacidad mental o como se llame, a lo mejor ese no es el nombre técnico para decirlo, son probablemente las que en muchas ocasiones reciben más abuso sexual por su incapacidad para denunciar, por su incapacidad para poner en palabras, son los más vulnerables. Así es. El nombre exacto es discapacidad intelectual. Intelectual. Y tienen en los hombres 38% más posibilidades de ser abusados y en las mujeres 68%. Ay, qué barbaridad. Porque es más difícil para ellos detectarlo, no tienen los filtros naturales para poder detectarlo y es casi imposible comunicarlo. Tengo una última pregunta, pero no deja de preocuparme y que tal vez también hagas una voz para esas instituciones, sean estas las religiosas o las educativas o los clubes o los grupos de amigos que tienen tanto miedo de proteger al niño. Y una segunda pregunta, sorry que haga dos. Pasa mucho que cuando ya la chica tiene 13, 14, 15 o 16 años, ya es grande, pues, ya es responsable de que se haya dejado, ¿sí? Una chica adolescente o un chico adolescente es culpable, porque ya tienes 15, 16 años, ya tienes 17 años, no se llama abuso sexual, ¿ya? Tú eras corresponsable y tú consentiste. Entonces, esas dos preguntas, que la una es para explicar un poco, porque pasa, por ejemplo, con la religión, qué difícil que es denunciar, haces quedar mal a toda le haces un daño terrible. Piensa, no le hagas daño a la institución, guarda en secreto, si quieres lleva a tu hijo al psicólogo, pero no le hagas daño a la institución. Por si acaso, no crees que yo lo pienso así, pero estoy segura que así es como silencian a las familias. Exactamente. Yo creo que si hay una manera de explicarlo es poner el bien de la institución por encima del bien de la víctima. Y es interesante porque ahí hay que entender que un agresor sexual no tiene solo esa víctima. Un agresor sexual no se detiene. Usualmente es una persona que no tiene la agresión sexual, el pederasta, porque el pedófilo es el que tiene el deseo sexual por el niño, niña o adolescente, y el pederasta es aquel que lo lleva a cargo, se muere abusando. Entonces, cuando esa institución está actuando de esa manera, es decir, no quieren señalar porque el enemigo es un enemigo conocido. Y eso es peor. Si la ley, cuando existe vínculo, la ley es más dura, porque es impensable que una persona se valga del vínculo para destruir la vida de otra persona. Entonces, siempre lo que usualmente pasa es que se busca poner el bienestar de la institución por encima de la víctima y al hacerlo, lo que se hace es abrir a ese agresor una cultura de impunidad que permite tener acceso a todas las víctimas. Cuando realmente yo creería más fervientemente en mi iglesia o me sentiría más a gusto con tener a mi hijo en una escuela o en un club que hace lo correcto, porque eso permite la protección no solamente de ese niño o niña adolescente que ha sido vulnerado, sino de todos los niños alrededor. Entonces es importante entender que hay que acabar con esta cultura que genera la impunidad. Perfecto. Y por otra parte, por favor, yo tuve una hija a los 20 años, yo me embaracé a los 19 años y realmente recién reaccioné para ser madre, creo que como por los 30. La adolescencia es una época tal vez más insegura que la infancia, porque empieza toda una serie de cambios en el cuerpo y también esta culpabilización del adolescente. El adolescente se les culpa de todo. Y es una manera también de la sociedad de siempre, y esto es importante, no solamente a nivel de adolescentes, la sociedad tiende a culpar a la víctima, a ser responsable a la víctima, que cómo estaba vestido, que si el adolescente ya está desarrollado, que si los adolescentes tienen las hormonas revueltas, pero el adolescente no está siendo abusado por otra persona con su mismo poder, está siendo abusado por una persona que tiene 10 años más, que tiene poder económico, que tiene madurez sexual, que tiene poder político, que tiene poder en la institución o por el vínculo de su padre o su tío contra el cual o la cual no se puede rebelar. Entonces hay que entender de que no importa la edad que tengas, nada justifica señalar a la víctima, porque señalar a la víctima lo único que hace es darle una palmada en la espalda al agresor y le dice, vamos, viola a mi hijo, viola al hijo del vecino, viólanos a todos. Entonces es importante entenderlo. Se acabó el tiempo, Paola. Qué valioso, qué valioso. He aprendido mucho y estoy segura de que ha sido una muy buena razón para conversar.
Sigue adelante. Qué mujer más valiente, qué matrimonio más valiente el tuyo para haberse expuesto de esa manera, pero qué responsabilidad para haberlo hecho con excelencia, como tú has dicho. Y también es interesante para la gente que nos escucha de otras organizaciones. Cuando tú decides hacer algo por otros, de repente encuentras cientos de manos, cientos de mentes, cientos de bocas, cientos de corazones capaces de palpitar, de trabajar. Nosotros hemos recibido, no estaríamos aquí, somos dos que damos la cara, pero realmente atrás mío hay cientos de Mónicas Maruri que me han ayudado, que me han guiado y que me han sostenido, y a través de nosotros han guiado, han ayudado y han sostenido a millones de niños, niñas y adolescentes para decir no más. Qué hermosa. No añado más. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Esperamos que este tema le dé buenas razones para pensar diferente. Me quedé con un gran aprendizaje de Paola Andrade, a quien agradezco enormemente su generosidad para concedernos esta entrevista. Hay que tener muy claro en la vida quiénes somos, hacia dónde queremos ir, y solo entonces todas nuestras acciones serán potentes, tendrán intención. Me parece que es lo que hizo Paola Andrade, y por eso lucha cada día por conquistar sus ideales. Gracias por acompañarnos. No se olviden que Buenas Razones para Conversar estrena cada miércoles con un nuevo entrevistado. Búsquennos en www.ipank.org o en nuestras redes sociales. Solo digiten @Cabipank en Facebook, Twitter e Instagram. Soy Mónica Maruri y los espero el próximo miércoles en Buenas Razones para Conversar. Los esperamos en una siguiente entrega porque siempre habrán buenas razones para escuchar a nuestros invitados. Buenas razones para conversar. Buenas razones para conversar. Un podcast del Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural IPANC de la Organización del Convenio Andrés Bello. Dirección General, Mónica Maruri. Producción y realización, Víctor Novoa.